Bueno, nuevamente estamos acá desde los estudios del Ministerio del Evangelio Eterno, nuestra red de canales, ¿verdad? Aquí llevando este mensaje siempre, este mensaje precioso. Hoy, en tu entendimiento, vamos a desarrollar juntos con tu servidor. Claro, tengo acompañantes siempre. Vamos a estudiar la lección de escuela sabática de este día domingo que nos enseña realmente a nosotros cómo podemos nosotros tener esa confianza y tener la fe de los amigos que nos rodean, amigos que nos acompañarán en este camino. Así que hoy es el estudio de este día y voy a invitarte a ti también a que nos acompañes. Tengo a mi lado al pastor Raúl. Pastor Raúl, nuevamente tengo que saludarlo y darle las gracias al Señor porque me ha permitido el estar a su lado y poder llevar y desarrollar esos temas para todos nuestros hermanos que nos ven. Así que adelante, pastor, a nuestra audiencia. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este gran estudio. Pero antes, pastor, de continuar, quisiera que vayamos a orar. Claro. Vayamos a orar primero. Vamos a una oración, claro que sí. Adelante, pastor. Padre amado y Dios nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, te damos las gracias en esta hora. Gracias porque sabemos que tu presencia, Señor, se encuentra en todos los rincones de esta tierra, Señor, en todos los lugares. Podemos ver tu presencia en la naturaleza, en los seres humanos, Señor, como tu creación preciosa sigue siendo destruida por el enemigo, Padre. Pero sabemos que las palabras que hoy estudiaremos, Señor, nos ayudarán a unirnos más a ti y acompañarnos juntos nosotros en ese privilegio que nos das de esta gran misión a la que tú nos has llamado y nos has encomendado. Así que pon de tu espíritu en esta hora, Señor, en todos los que nos ven, nos escuchan, en los que estamos acá presentes, Señor, nos ponemos en tus manos de amor. Que sean tus palabras y que sean tus pensamientos siempre guiándonos por el buen camino, ese camino de la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Así que quédate con nosotros y acompáñanos porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, interesante el tema de hoy día, ¿verdad? Dice la fe de los amigos. Pero quisiera que nos acompañaran, pastor, que nos pusieran el versículo bíblico en la pantalla. Claro que sí. En la pantalla, en Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 17 hasta el 26. Sí. Y vamos a sacar algo importante de aquí. Vamos a ver qué aprendemos de aquí, pastor. Amén. Adelante, pues entonces entrémosle. Adelante, pastor. Capítulo 5, versículo 17 al 26. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo que sigue. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Le vi subiendo encima de la casa y por el tejado le dejaron bajar con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí nos quedamos. Ok, qué bueno, pastor, escuchar cómo usted da esa lectura, ¿verdad? Y qué interesante, porque todo esto, aquí nos hemos quedado en una pausa en el versículo 20, pero es bien importante poder nosotros ver que hay un poderoso relato en esta historia. Hasta donde estamos ahorita, hay un poderoso relato de los evangelios. O sea, cómo los evangelios nos revelan lo que tuvieron que sortear unos hombres para llevar a un necesitado. Y fíjese qué interesante, porque estos hombres lo querían llevar a Cristo Jesús. O sea,
viéndolo en su necesidad, lo querían llevar. Probablemente en la historia pues, nosotros podamos ver que era un amigo, ¿verdad? Un conocido de ellos, un amigo, pero lo querían llevar hasta Jesús. Así que de esta historia que usted acaba de poner en plataforma para que todos podamos ir estudiando, podemos ver nosotros de que la historia nos da un aprendizaje acerca de ese duro trabajo que a veces nosotros tenemos que suponer en nuestro corazón de que se debe de hacer para atender realmente a los necesitados. Así que la lectura fue esa, pero la pregunta hoy para nosotros es, para ti que me estás viendo y para todos nuestros hermanos que nos acompañan en este día de la lección de la escuela sabática, ¿qué lecciones tan poderosas Dios nos ha dado con esta lección? Y nosotros, ¿qué lecciones podemos realmente aprender de esta historia que acabamos de leer sobre la misión y ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas? Así que, ¿cómo nosotros debemos de tratar con el necesitado? Es un punto bien importante, porque también, pastor, aplicando lo que usted leía de este hombre, ¿verdad? Necesitado, realmente era paralítico, pero él no, ¿cómo iba a poder hacer para llegar hasta Cristo? Tenía que haber alguien que le ayudara, alguien que lo llevara a él, a los pies de Cristo para poder ser sanado. Encontramos una cita bíblica también en Marcos. En Marcos 2:3 nosotros podemos ampliar un poquito más esta historia para poder tener una mejor perspectiva de cómo sucedieron todas estas cosas, porque al mismo tiempo también en los libros de Espíritu de Profecía hay muchísima más información que nos ayudan a comprender mejor. Y dice así en Marcos 2:3, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea, habían 4 personas que fueron por este hombre y lo cargaban. Por eso ustedes están viendo ahorita en pantalla que dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así que eran 4 hombres que habían tomado una decisión en su vida de ayudar a aquel necesitado que realmente no podía, o sea, no tenía la forma de cómo llegar a Cristo Jesús. Así que en el versículo que leímos anteriormente, en el versículo 20 donde nos quedamos, podemos ver que nos habla de una fe tan impresionante que estos hombres tuvieron, pero también tenemos que enfocarnos si la persona que estaba en la necesidad también tenía fe, porque eso también es parte de lo que nosotros tenemos de estudiar, porque yo puedo tener mucha fe, porque mire cómo dice en el versículo 5 de Lucas, dice, al ver él la fe de ellos, o sea, de todos estos hombres tenían fe, sabían que Cristo lo podía sanar. Les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y bien interesante, ¿verdad? Porque decir, bueno, tus pecados te son perdonados, suena tan fácil, ¿verdad? Pero realmente nadie puede perdonar pecados. Y por eso en la historia, ¿cómo sigue diciendo, pastor? Dele usted lectura para que podamos enfocar un poquito al mejor. 21, ¿verdad? Sí, en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Wow, lo que yo le decía, ¿verdad? Que es bien interesante porque si usted observa aquí, los que estaban ahí con ellos, escribas y fariseos, eran unos doctos, eran doctores en la ley, o sea, no estamos hablando de gente que no sabía, sino que gente que escudriñaba la palabra de Dios. Pero mire qué interesante, porque dice que los escribas comenzaron a cabildearse, quiere decir, a hablar, o sea, a criticar. Entonces, lo primero que ellos dicen, ¿qué fue? ¿Quién es este? O sea, bien despectivamente dicen, ¿quién es este que habla blasfemia? O sea, ¿cómo ellos podían saber que él hablaba blasfemia? Pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dijeron ellos. ¿Qué sigue diciendo entonces en la historia? Y sigue diciendo el versículo 22. Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones?
Jesús sabía todo y lo conocía todo, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Es que ese es un punto bien importante. Por eso las historias depende de la emoción, en cómo nosotros tomamos todo esto para nuestra vida. Porque imagínense, uno a veces para hacer, poder llevar una ayuda a alguien, le pensamos y le pensamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta que nuestro Dios está observando todo lo que decimos en nuestro corazón. Por eso les decía yo, hey, ¿qué tanto hablan en sus corazones? Pero sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo la lección? Versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 25. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios. Versículo que continúa, versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué impresionante la historia. La pregunta para nosotros, pastor, es importante. ¿Qué haríamos nosotros en estas situaciones? Si realmente vemos a alguien en una necesidad esta, ¿estaríamos dispuestos de ir por él y traerlo a los pies de Jesús? ¿O siempre pondríamos algún pretexto? Porque eso no debemos de pensar, porque hay muchos ponemos pretextos y pretextos y pretextos. Así que cuando nosotros nos enteramos de todo esto, algunos de nuestros amigos están pasando realmente estos momentos de necesidad tan difíciles, ¿será que vamos a dejar el todo por ir por ellos y traerlos a los pies de Cristo Jesús? Porque estos 4 hombres hicieron eso. O sea, imagínense que la historia dice que se les era difícil porque las multitudes eran grandes siguiendo a Cristo. Pero ellos le buscaran para todos lados y la gente, a pesar que habían paralítico y lo querían llevar, no abrían brecha para, llévenlo tranquilo. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo de subirse a los techos, abrir un agujero y bajarlo. O sea, hasta dónde llegó su fe, su confianza de aquel que sí podía sanarlo. Pero hay algo bien interesante que a mí siempre me llama la atención, o sea, estar escudriñando, porque a veces las historias bíblicas se ven tan sencillitas, pero tienen tanto que aprender, porque vea cómo Cristo les contesta a ellos. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero yo te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. O sea, ¿qué sería más fácil para uno? O sea, uno diría, pues decir, perdón, tus pecados te son perdonados, pero ya levantar a un enfermo. Pero por eso él dice, no, pues yo tengo potestad para perdonarlos y para que vean que sí, soy yo. Fíjate, ¿cómo les aclara? ¿Para qué? Ok, le dijo al parito, ok, levántate, vete, tus pecados te son perdonados, vete. Pastor, yo pensaba, mientras usted hablaba, yo pensaba en que para ese trabajo se necesita fe. Mucha fe. Esfuerzo. Amén. Disponibilidad. Y acción, paciencia. Es un trabajo bastante, yo diría que un trabajo, para el que ha entendido, pastor, es un trabajo bastante hermoso. Porque estamos sabiendo que estamos ayudando a nuestro prójimo que tanto necesita. Así es, Pastor Raúl. Mire, no sé si me permite tomar una cita bíblica, pastor, en Adelante. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Qué interesante, ¿va? Cómo el complemento que Dios tiene. Pero fíjese, pastor, que hay una parte, porque las escrituras para eso son, para que nosotros escudriñemos y revisemos en varios lugares bíblicos, porque así dice la palabra de Dios, dice un poquito acá, un poquito allá. Fíjese que cómo nosotros realmente debemos de imitar a Jesús. O sea,
dice Juan, y fíjese cómo lo explica en Juan 5:6, nos explica bien bonito esta situación, porque dice que cuando Jesús lo vio acostado, claro, un paralítico pues estaba ahí acostado en la cama, supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque su rostro, su situación mostraba, o sea, cómo se sentía. Pero mire, en pantalla lo tenemos, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo. Pero aquí viene lo que nosotros a veces no comprendemos. ¿Por qué al Jesús le dice, ¿quieres ser sano? O sea, ¿hasta dónde el amor de Jesús quiere escucharnos a nosotros en nuestro corazón? Decir que no hay otra forma más que solo Él. Ese tesoro bello puede sanar mi vida. Por eso le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cree que el paralítico le iba a decir que no? Claro que le iba a decir, sí, claro, es lo que quiero, ser sano. Pero la pregunta, por eso quiere ser sano, es como Dios nos pregunta a nosotros con gran amor. O sea, si te han traído a mí y vienes a mí, la pregunta es, ¿quieres ser sano tú? Entonces la pregunta a nosotros, sí queremos ser sanos. Por eso tenemos nosotros que ver cómo el Salvador realmente trataba a los hombres. O sea, cómo Cristo veía a los hombres y cómo se veía en el rostro de Cristo que Él quería realmente hacer el bien. Por eso en nosotros, en nuestro corazón, tiene que verse cómo debe ser el bien. Y mire que tengo una cita en el Ministerio de Curación, en la página 102, siempre palabra de Dios, dice, ¿cómo trataba Jesús a los necesitados? Dice, el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, y mire qué interesante, lo primero que les mostraba era simpatía, su alegría. Dice, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Entonces, y a veces nosotros queremos, bueno, que las personas nos sigan, que nos vengan a nuestras iglesias, pero si a veces no tenemos ni la simpatía ni la amabilidad de atenderlos cuando vienen a nuestras iglesias. Entonces, por eso es un trabajo tan importante en nuestra vida, ver cómo Jesús realmente hacía su misión con los necesitados. Así que tú y yo estamos llamados a llevar ese mensaje con ese amor. Prestémosle atención. Todo hermano que llegue a nuestras iglesias o todo hermano que encontremos en el lugar donde Dios nos lleve en esta tierra, que podamos tener ese carisma, esa alegría. Porque yo siempre he dicho, donde quiera que voy, digo yo, que es bien triste ver una persona que dice que ama a Cristo y que conoce a Cristo, pero anda triste, anda amargado, anda con preocupación. O sea, se nos ha olvidado que el Cristo Jesús dice, nuestro Salvador dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, fatigados, en enfermedad, vengan a mí. Y así como le llevaron a este hombre para su sanidad, tanto espiritual como física, así nosotros debemos de enseñar a los hermanos a hacer esa gran obra que Dios nos ha encomendado. ¿Deseaban hacerles bien? Deseaban hacerles bien. ¿Les mostraba simpatía? Cristo les mostraba simpatía. ¿Atendía sus necesidades? Cristo Jesús atendía sus necesidades. ¿Les daba la confianza? Cristo Jesús les daba la confianza. Cristo Jesús no se les escondía, ni hacía su obra así y no se les presentaba. No, Cristo Jesús mostraba que quería convivir con ellos. Quería dar esa muestra de cómo se obra con el necesitado. Así que, ¿qué les pedía? Simplemente, síganme. Así que esa es la misión de nosotros, llevar una réplica de nuestro Salvador, imitar en todos los aspectos a nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿O no es así, pastor? Sí, mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 900 y 1000. Dice, hay que llevar a cabo una gran obra. Los que conocen la verdad debieran ayudar con entusiasmo. Amén, gloria a Y Dios. luego sigue diciendo, el Señor exige que sus servidores manifiesten un espíritu que capte con rapidez el valor de las almas, que disciernan prontamente los deberes que deben llevarse a cabo y que cumplan rápidamente obligaciones que el Señor les ha impuesto. Debe existir una dedicación que no contemple ningún interés terrenal ni suficiente valor como para tomar el lugar de la obra que debe realizarse en ganar almas para el conocimiento de la verdad. Amén.
O sea que, pastor, hay una obra que hacer. ¿Y cuál es la obra, pastor? La gran misión, ayudar a los demás. Amén. Ser luz para aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Amén. Quitar de la boca el bocado para dárselos al que lo necesita, ¿verdad, pastor? Amén. Qué bueno, pastor, que podamos tener esa visión. Bueno, creo que los hermanos que nos ven, creo que con el estudio, yo sé que el estudio quizás es demasiado corto, la verdad es que el tiempo es tan corto, pero hemos tratado la manera de tocar realmente esos puntos que nos van a ayudar a nosotros, porque si tú que nos estás viendo vas a las iglesias o andas en busca de Cristo Jesús, te puedo decir que Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que hoy hemos terminado la lección de este día, mañana continuaremos, pero queremos decirte, no te la pierdas. Ven, acompáñanos. Si nos ves por cualquier plataforma donde tú nos puedas ver a todo alrededor del mundo, siempre no te olvides de dar un like, se podría decir, ¿verdad? En los programas que quieres que te den seguimiento, que te manden información de lo nuevo que está saliendo. Así que nosotros como el Evangelio Eterno estamos llevando ese mensaje por todas las plataformas, a todos los rincones del mundo. Estamos llevando el Evangelio de la verdad. La pura verdad de la palabra de Dios la vas a encontrar. Pero te quiero decir que si la encuentras, dice el Señor Jesús, sígueme. Así que síguele a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y que Dios te bendiga a ti y a tus seres amados. Pastor. Yo creo que el tiempo se nos terminó, pastor, y gracias por la... Cerró perfectamente, pastor. Seguimos invitando a nuestros hermanos que lean su escuela sabática, pastor. Amén. Que lean la escuela sabática, porque el más beneficiado es ¿quién? Uno mismo. Uno mismo. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.